a grabar la sesión. Bien, nuevamente bienvenidos. Si hay alguna interferencia o no me escuchan o algo, me avisan, ¿ok? Entonces, bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase de fermentación. Esta semana ya tienen práctica. Creo yo que Cristian tiene que haber publicado ya los horarios o algo de eso, o si no, estará por hacerlo, ¿no? Para este día viernes tenemos la primera actividad, tienen que entregar una actividad. La semana pasada me olvidé, al final del curso me olvidé básicamente de armar los grupos. Sin embargo, lo hice en función de la lista, ¿no? Entonces eso fue lo que les compartí en el aula virtual. Entonces ahí ustedes ya pudieron ir avanzando algo la semana pasada, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar con la clase. Les voy a compartir la presentación. Vamos a terminar el tema de tecnología de fermentación que empezamos a hablar la semana pasada y luego vamos a introducir en temas relacionados con procesos industriales de fermentación. Y hay algo más que quiero comentarles. Yo he gestionado la visita a una empresa que se llama Soderal, ¿ya? Es una empresa que tiene, bueno, básicamente se hace la producción de alcohol anhidro, ¿no? Queda en Marcelino Maridueña, que queda un poquito más allá de Milagro, me parece. Está como a unos 45, 50 minutos de Guayaquil. Entonces, de acuerdo al cronograma de la universidad, dentro de lo que está permitido, de lo que se está regresando, se está tratando de regresar a la normalidad, está el tema de que también se pueden hacer visitas, ¿ok? Entonces yo ya hablé con Dani, el coordinador del programa, y estamos viendo la forma de hacerlo, ¿ok? Lo que sí me gustaría es que ustedes eh, bueno, me pueden indicar a través de alzar la manito en Zoom, quiénes estarían deseosos de poder asistir a esta visita, ¿no? Lo ideal sería que sea en octubre, ¿ok? Entonces, yo quiero tener un número estimado de cuántas personas quieren asistir para yo poder gestionar el transporte. Bueno, básicamente todo. No, a ver, tenemos 19 participantes. Ok, 20. Bien, entonces básicamente todo el curso, ¿no? No hay problemas con respecto al aforo, obviamente sería interesante conocer, espero que todos estén vacunados, ¿no? Eso es importante. Igual habríamos que tener todas las medidas de seguridad y demás, ¿no? Entonces yo voy a seguir adelante con la gestión del servicio. Lo que sí, la visita tiene que ser entre semana, ¿ok? Entonces lo ideal sería hacerlo un martes que tiene que ver con la clase nuestra, ¿no? Entonces, salir de Guayaquil tipo 9 de la mañana, llegamos allá a las 10, ¿no? No sé qué clase tengan de aquí, igual si no después me escriben y dicen, profe, la clase que tenemos después de su clase es esta, ojalá que todos o la mayoría tenga una misma clase con una profesora que yo pueda hablar y pedir permiso, ¿no? Entonces, eso. Entonces, a ver, como ustedes tienen un buen sentido de organización y se conocen, ¿no? Yo les voy a pedir que ustedes me planteen una fecha. Es decir, por ejemplo, todo el curso está de acuerdo en asistir, entonces, por ejemplo, hasta este día viernes, me pueden indicar si el 26 de octubre es una buena fecha para poder asistir, el 26 de octubre. Entonces, así tengo 2 semanas para gestionar todo el transporte y todo lo demás, ¿ok? Entonces, el 26 de octubre, que sería el día martes y sería en nuestra hora de clase, pero obviamente tendríamos que solicitar permiso con el resto de clases. Entonces, para el 26 de octubre, pónganse de acuerdo e infórmenme qué clase tienen después, porque tampoco podemos decir que voy a faltar a clase por ir a la visita, porque por eso quiero saber con qué profesora tienen clase, para ver cómo podríamos conversar, ¿ok? Entonces eso como algo adicional. Entonces espero, si es que
octubre se nos complica, igual noviembre podemos ir sin problema, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan ver de forma ya industrial todo el tema del proceso fermentativo y bueno, la planta es súper chévere porque ahí está, nos va a recibir el gerente de producción, entonces él les va a hablar sobre todo el proceso, ¿no? Sobre cómo se estandariza la materia prima, qué es el sustrato, qué es la melaza en este caso, ¿no? Qué tipo de levadura utilizan, toda la tecnología al tema en los fermentadores, la separación. Entonces es una buena oportunidad. Si es que no lo podemos hacer el martes en clase, lo podríamos hacer el jueves en práctica, ¿ok? Entonces podrían ser martes o jueves, ¿bien? Entonces, habría que ver qué día tendríamos como que más flexibilidad con respecto a las otras asignaturas que están tomando. ¿Ok? Entonces yo me comprometería a tratar de conversar con los profesores que tienen antes o después de clases ese día y ver qué me dicen, ¿no? Yo creo que sí nos podrían dar una mano. Entonces, eso sería, por ejemplo, estamos en octubre, sería el 26 de octubre o el 28 de octubre, ¿ok? Entonces, eso como punto inicial de clase. Lo que estamos haciendo es tratar de ya también de ir adaptándonos a la nueva realidad, ¿no? Creo yo que las prácticas, visitas son sumamente importantes. Bien, entonces eso con respecto a esta visita, a esta posibilidad, que como les mencioné es súper, súper bueno, súper interesante. Bien, no sé si Carlos o Neti tengan algo que comentar porque todavía están con la mano alzada. No, profe, disculpe, es que me olvidé de bajar la mano. Ya, chévere, no hay problema. Bien, entonces, bueno, vamos a volver a retomar lo que estábamos hablando en la clase pasada. Bien, entonces aquí, bueno, aquí está un poco esta parte de aquí. Bien, a ver, entonces la clase pasada estuvimos revisando algunos microorganismos que son importantes para la producción de alimentos fermentados. Y no solamente alimentos fermentados, sino también el tema de ingredientes alimentarios y todo este tipo de procesos que estuvimos hablando, que son sumamente importantes e interesantes, ¿no? Entonces, de los últimos que conversamos fueron acerca, bueno, estuvimos hablando acerca de las bacterias ácido lácticas, las levaduras, ¿no? Las bacterias de fermentación alcalina, las bacterias ácido acéticas, ¿no? Todas, cada una de ellas con diferentes características, diferentes géneros, ¿verdad? Y obviamente todas tienen diferentes sustratos, ¿no? Diferentes sustratos y diferentes condiciones de operación, ¿verdad? Como tiempos de fermentación, temperaturas, diferentes condiciones de pH, ¿sí? Todas estas características tienen una influencia directa en el tipo de producto que desarrolla. Bien, en el caso particular de los mohos, yo les comentaba que muchos de ellos, pues básicamente son contaminantes, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una fruta que se ha golpeado y la dejamos ahí unos días, podemos ver que en la superficie de la fruta se empiezan a generar presencias de hongos, ¿no? Generalmente el Aspergillus, que es este hongo negrito, ¿no? Pero también hay penicillium, ¿no? Entonces, todos esos obviamente son contaminantes, no son patógenos como tal para las personas, ¿no? Sin embargo, tienden o están relacionados con problemas de calidad en los alimentos. Pero, sin embargo, desde el punto de vista fermentativo o biotecnológico, definitivamente estos microorganismos tienen la capacidad de sintetizar interesantes compuestos que pueden ser utilizados para la industria, ¿no? Estos compuestos principalmente son enzimas. La mayoría de estos hongos sintetizan una importante cantidad de enzimas, desde amilasas, celulasas, hemicelulasas, ¿verdad? Y cada una de estas pueden ser añadidas a procesos específicos en la industria de alimentos. Por ejemplo, el tema de las amilasas son muy utilizadas para mejorar la obtención del mosto en la producción de cervezas, ¿no? Y también para mejorar la producción la obtención de azúcares fermentables durante la producción de pan. ¿Ok? Entonces son formas de mejorar los procesos. Las enzimas tienen muchas ventajas, en su momento hablaremos.
Sin embargo, yo creo que ustedes conocen muy bien que las enzimas pues son específicas, aparte de específicas tienen importantes facilidad de operación, muchas de ellas trabajan a condiciones relativamente cercanas a temperatura ambiente. Recuerden ustedes que una enzima puede trabajar entre 37, 50, 60 grados centígrados. Por encima de eso, pues básicamente lo que vamos a encontrar es una desnaturalización. Bien, entonces, cuando hablemos de MOS, desde el punto de vista fermentativo biotecnológico, su importancia para desarrollar compuestos de interés, ¿no? Obviamente, dentro de los productos de fermentación, en algún momento se los mencionaba, o sea, tenemos una gran diversidad, ¿no? Los microorganismos son capaces de sintetizar una gran variedad de compuestos, ¿verdad? Gran variedad de compuestos, donde con diferentes aplicaciones, ¿no? Desde lo convencional y que nosotros estamos muy ligados a esto, el tema de producción de alimentos fermentados, el queso, las bebidas, vino, cerveza, ¿ok? Este tipo de desarrollos para la obtención de moléculas de interés como las enzimas, ¿no? Tema del etanol y también en la industria farmacéutica, ¿verdad? Son algunas de las aplicaciones, no las únicas, ¿ok? Entonces, obviamente, también hay que tener en cuenta de que eh, los microorganismos como tal, o sea, cuando nosotros tenemos un microorganismo, podemos utilizar los productos que genera, o sea, las transformaciones que realiza, pero también podemos utilizar el propio microorganismo como una fuente de alimento en algunos casos y también como una fuente de alimentos. Lo digo porque puede ser, muchos de estos microorganismos pueden ser utilizados como suplementos alimenticios debido a que tienen una importante cantidad o contenido de proteínas, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes van a tiendas de productos naturales, con seguridad van a encontrar unas pastillas de Saccharomyces o espirulina, ¿no? La espirulina es una alga que también es un microorganismo, ¿no? Obviamente desde el punto de vista de los eucariotas, ¿no? Pero lo que consumes es el microorganismo, ¿no? Por sus diferentes propiedades no funcionales, sino más propiedades nutritivas que puedan tener, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos vías, ¿no? Cuando tú haces un proceso de fermentación, ¿verdad? Por un lado, puedes obtener microorganismos como tal, y por el otro lado, pues están todos estos productos biotecnológicos, ¿bien? Entonces, esa es la ventaja de los microorganismos, ¿no? Entonces, déjenme poner la pizarra para explicarles un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, tengamos en cuenta, cuando hablamos de un microorganismo, por ejemplo, la Saccharomyces cerevisiae, ¿ok? Esta es una levadura, ¿verdad? Si yo la levadura la pongo en ciertas condiciones de proceso, ¿no? Temperatura, pH, no oxígeno, ¿no? ¿Qué voy a obtener? Básicamente voy a obtener etanol. ¿Verdad? La fermentación alcohólica. Si yo a esta misma levadura, en cambio, le cambio nuevamente sus condiciones de temperatura, pH, y le doy oxígeno, ¿verdad? Lo que yo voy a obtener es biomasa. Cuando hablo de biomasa, me refiero a una importante cantidad de microorganismos, ¿sí? Entonces, yo voy a obtener biomasa, ¿ok? Entonces, tenemos estas dos vías, obtener biomasa y obtener etanol. Cuando el etanol, obviamente, o el producto, en este caso es ejemplo de etanol, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Esto tiene una aplicación directa, ¿no? Tiene diversas aplicaciones, diversas formas de poder incorporarlo en el procesamiento de alimentos, ¿no? No necesariamente como un ingrediente o un aditivo, puede ser utilizado como un compuesto asociado a procesos de limpieza, ¿no? Entre otras cosas, ¿verdad? Con respecto a la biomasa, sí tiene como tres usos bastante interesantes. El uno, como suplemento nutritivo, ¿ok? ¿Por qué suplemento nutritivo? Porque los microorganismos, cuando están secos, cuando se han sido sometidos a un proceso de secado, tienen importantes cantidades de proteína, ¿ok? Entonces, yo puedo utilizar el microorganismo como fuente de proteína, ¿bien?
De igual forma, con el microorganismo, yo puedo utilizar el microorganismo como tal, como fuente de, como un cultivo iniciador, ¿sí? ¿Qué es un cultivo iniciador? Pues básicamente son estos extractos microbianos que nos sirven para hacer cerveza, que nos sirven para hacer yogur, ¿verdad? Cualquier otro tipo de producto. Y por último, yo puedo utilizar los microorganismos como probióticos. Como probióticos, ¿ok? Entonces los probióticos básicamente es la ingesta, o bueno, son microorganismos viables que consumimos para mejorar o fortalecer la flora intestinal, ¿ok? No solamente aplicable a humanos, los probióticos también se utilizan mucho en la alimentación animal, sobre todo en la parte acuícola, ¿no? En la producción de camarón, por ejemplo, que es uno de los referentes en nuestro país, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, hay mucho uso de este tipo de compuestos, de probióticos, que son microorganismos, ¿verdad? Y en esta industria hay mucho desarrollo respecto a la forma de proteger estos probióticos, ¿no? Porque los probióticos, como ustedes conocen, tienen que pasar por todo el tracto digestivo y eso implica que estén sometidos o eh, se encuentren en condiciones adversas, sobre todo condiciones de pH, ¿verdad? Muy distintas a lo que estas bacterias podrían sobrevivir. Entonces eso hace de que haya mucho desarrollo en la protección de estos probióticos, ¿no? Que básicamente son estrategias de encapsulación. En su momento con seguridad lo verán. Hay un curso en el cual ustedes ven temas de emulsiones. Las emulsiones básicamente es una forma de encapsular compuestos, ¿no? ¿Para qué? Para que estos compuestos estén disponibles para las personas, para el consumidor, en algún momento durante la digestión. Bien, entonces este es el panorama. Cuando tenemos un mismo microorganismo, ¿verdad? Un mismo microorganismo que bajo diferentes condiciones operativas, ¿no? Bajo diferentes condiciones operativas, bajo diferentes condiciones de nutrientes, ¿no? De sustratos, pues básicamente podrá desarrollar una gran variedad de productos. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos seleccionando un microorganismo a nivel industrial, es muy importante esta versatilidad, ¿no? Tenemos que utilizar un microorganismo que sea lo bastante versátil, lo que nos permita tener una gran posibilidad de desarrollo de compuestos, cambiando simplemente la alimentación que le damos y las condiciones de operación. A eso me refiero: temperatura, pH, en su momento veremos la agitación, aireación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces esto es lo que, una visión general de qué tipos de productos derivados de la fermentación podemos encontrar. Bien, ¿alguna pregunta que tengan, a lo mejor alguna curiosidad con respecto a esto? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Usted dijo que en presencia de oxígeno le da, da como resultado biomasa, ¿verdad? Que son microorganismos, los cuales lo usa como iniciadores. No entendí muy bien esa parte. Y ahí mencionó productos lácteos, creo. Ya, sí, mira, por ejemplo, la levadura que tú compras en el comisariato, Supermaxi, en un local de estos. Entonces, por ejemplo, si tú vas allí, tú encuentras levadura para panificación, hay levaduras cuando tienes unos sustratos altos en azúcar, ¿verdad? Entonces, esa levadura ha crecido o ha sido obtenida por un proceso fermentativo en presencia de oxígeno, ¿ok? Entonces, cuando esa levadura, o sea, tú vas a vender levadura, ¿no? Entonces vendes la levadura seca, húmeda, en la condición que tú desees, ¿verdad? Y luego esa levadura se llama cultivo iniciador cuando tú haces un proceso con esa levadura. Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un pan, ¿ok? Tú coges tu levadura, antes de hacer el pan, la tienes que activar, ¿verdad? Si ustedes por curiosidad, de hecho hay una práctica del uso de levadura,
ustedes ahí pueden ver que para nosotros utilizar la levadura tiene que ser activada. ¿Cómo se activa? Pues tienes que calentar agua, poner azúcar, ¿verdad? Pones la cantidad de levadura que te dice el proceso que vas a desarrollar, ¿no? Y eso es una forma de activar la levadura. Entonces, cuando la levadura está activa, que empieza a generar una especie de burbujas, a producir CO2, porque por más que esté de condiciones aeróbicas, produce CO2, ¿no? Entonces, ese uso de la levadura para hacer pan, ese uso se conoce como el nombre de cultivo iniciador, ¿ok? Entonces, ¿por qué cultivo iniciador? Porque cuando hablamos de fermentación tienes dos vías, ¿no? Cuando tú tienes un proceso de fermentación, tienes dos vías de desarrollarse, ¿no? Por un lado, se puede desarrollar de forma espontánea y por otro lado, de forma controlada, ¿ok? Tienes dos formas, espontánea o controlada. Cuando hablamos de fermentación espontánea, tú no usas cultivos iniciadores, ¿no? La fermentación espontánea, el ejemplo clásico y que tiene mucho interés con lo que nosotros tenemos en nuestro país, es en el cacao. No sé si ustedes alguna vez han tenido la posibilidad de ver cómo se fermenta el cacao. El cacao se fermenta en bolsas, en saquillos o en cajas de madera, ¿no? Se cosecha todo el cacao, los pones allí y allí ocurre un proceso de fermentación, de transformación, ¿no? Todo el azúcar que tiene el mucílago del cacao se convierte en una gran variedad de compuestos y estos compuestos son los que aportan un sinnúmero de características especiales al grano del cacao, ¿no? Pero ese proceso de fermentación es espontáneo, tú no has aplicado nada. O sea, ahí van apareciendo los microorganismos que están en ese ambiente, ¿no? Luego, cuando hablamos de un proceso de fermentación controlado, aquí utilizamos los cultivos iniciadores. Es decir, ya no dejamos nada al azar, ¿no? Aquí tú dices, por ejemplo, el pan. Yo voy a hacer pan utilizando un cultivo iniciador. ¿Cuál es el cultivo iniciador? La Saccharomyces cerevisiae que venden en el comisariato. ¿Ok? ¿Cómo fue obtenida esto? A través de un proceso que tenía presencia de oxígeno, ¿no? Con algunas condiciones de pH y temperatura, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con cultivo iniciador. La Saccharomyces es un ejemplo, pero de ahí están todas las bacterias acidolácticas con las que hacemos yogur, ¿no? Esas bacterias acidolácticas de igual forma han sido obtenidas por fermentación, ¿no? En condiciones aeróbicas, ¿no? Luego de eso han pasado por un proceso de liofilización en muchos casos y tú lo que compras es el extracto o el fermento que muchas veces se llama, ¿no? Que ya está preparado, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con cultivo iniciador. No sé si contesté tu pregunta con eso. Sí, profe, muchas gracias. Ok. Tal vez tengan alguna otra inquietud. Por ejemplo, lo que ocurre aquí, yo les voy a compartir un trabajo, pero no para que hagan tarea de nada, sino para que ustedes puedan ver o sea, muchas veces vemos la bioquímica desde el ciclo de Krebs, ¿no? Esta molécula actúa tal enzima y se convierte en esto. Pero cuando vemos la importancia de la bioquímica en procesos o en productos como este, que tiene una importancia económica interesante para el país, ¿no? Podemos ver todo lo que hay detrás de estos procesos de fermentación. O sea, es increíble, es un mundo súper interesante. Yo se los voy a compartir en el aula virtual, pero es para quien tenga curiosidad, le eche una mirada y pueda ver todo lo que hay detrás de ese proceso de fermentación, ¿no? Entonces siempre hablamos del cacao ecuatoriano y sus bondades en términos de calidad y todo esto, pero es interesante conocer cómo ocurren todos estos factores y de qué dependen, ¿verdad? Porque cuando nosotros conocemos la bioquímica del proceso, podemos tomar o mejorar ciertas características, ¿no? Obviamente en una empresa cuando vayamos a la visita, ustedes van a ver que básicamente ellos ya no controlan la bioquímica de la fermentación, ¿no? Sino que básicamente controlan los parámetros, ¿verdad? Y en función de los parámetros, ellos determinan si la levadura está o no creciendo de forma correcta o está produciendo el etanol que ellos están buscando, ¿no? Entonces, es interesante esta parte de aquí, ¿ok? Bien, a ver.
Espérenme un segundito. Bien, entonces, esto respecto a los productos obtenidos por fermentación, ¿ok? Entonces, bueno, continuando, bueno, aquí ustedes ven algunos ejemplos, ¿verdad? Queso, yogur. Aquí una cosa importante, o lo que les quería que ustedes se enfoquen, básicamente estos procesos en algún momento cuando vean lácteos los van a realizar, ¿no? Entonces nosotros no vamos a realizarlos. Sin embargo, sí lo que quería ver es las diferentes condiciones y usos de estos cultivos iniciadores que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, la leche, cuando voy a hacer queso, obviamente pasa por el proceso de pasteurización, ¿no? Se añade bacterias ácido lácticas, dependiendo del tipo de queso, ¿verdad? Porque si hacemos queso fresco, básicamente no añades ningún tipo de fermento láctico, ¿no? Entonces, generalmente esto ocurre cuando son procesos o producción de quesos curados, o sea, fermentados en el tiempo, que tienen alguna característica particular, son quesos más duros, ¿no? Entonces, este tipo de procesos en Ecuador hay, ¿no? Probablemente en la zona en la parte, generalmente en la parte alta, por ejemplo, Cuenca, Salinerito, toda esta zona, hay un consumo interesante de productos fermentados, ¿no? Quesos y embutidos, ¿verdad? En la costa, no creo, ¿no? Igual hay lugares donde ustedes pueden ir y hay tablas de quesos. No sé si son producidos por ellos mismos, creo que no, la mayoría son comprados. Ahorita hay una gran diversidad de productos lácteos en los supermercados, entonces eso hace que sea un poco más fácil, ¿no? Pero lo que quería que ustedes vean es básicamente la forma de uso, ¿no? Por ejemplo, en el queso se puede utilizar bacterias ácido lácticas de igual forma que para la producción de yogur, ¿no? Obviamente, aquí, por ejemplo, puedes ver la cantidad aquí, por ejemplo, otro aspecto que es importante es la cantidad. ¿Con cuánto inoculo? ¿Cuántos microorganismos inoculo en un proceso? ¿No? Generalmente el proceso de inoculación es el paso en el que tú pones el microorganismo en el sustrato donde va a crecer. A eso se le llama inocular, ¿no? Y eso obviamente tiene que ir en función de un criterio, ¿no? Básicamente en los procesos de fermentación, generalmente el criterio es del 2 al 10% del volumen donde se va a trabajar, ¿ok? Esta es la cantidad. Obviamente, a medida que hay mayor inóculo, el proceso de fermentación puede ser más lento. Es una de las hipótesis, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden ver diferentes formas de poder utilizar, diferentes formas de caracterizar. Por ejemplo, aquí, eh, luego de la pasteurización no hay ninguna otra etapa, ¿no? Obviamente debe haber una especie de enfriamiento, pero a cambio acá sí, ¿no? Hay una estandarización del producto, se lo homogeniza, luego hay un calentamiento, enfriamiento, que básicamente es el proceso de pasteurización, el calentamiento y luego el enfriamiento rápido, ¿no? Y luego, cuando ya está a la temperatura indicada, inoculas el fermentador, el iniciador, el starter, ¿no? El iniciador. Ven que generalmente siempre está compuesto por estos dos microorganismos, el Streptococcus thermophilus y el Lactobacillus del Brood. Obviamente hay diferentes tipos de fermentos dependiendo de la calidad o tipo de yogur que queramos desarrollar. ¿Ok? Esto por el lado para que ustedes puedan ver cómo se pueden utilizar fermentos lácticos, ¿no? Fermentos principalmente de las bacterias ácido lácticas con diferentes condiciones de proceso. Bien, en esta misma línea, pues básicamente yo esto lo ponía porque justo nos coincidió con el inicio de la pandemia, ¿no? Y esta frase que, que creo yo que representa muy bien lo que muchas de las cosas que durante la pandemia hemos aprendido a hacer, o sea, o no sabíamos que podíamos hacer, que durante ese tiempo, pues básicamente lo aprendimos, ¿no? Entonces, y eso, pues básicamente, una de las cosas que a mí me llamaba la atención es que muchas personas aprendieron a hacer pan,
¿no? Aquí tengo, creo que, por ejemplo, aquí tenemos a Carlos que habla que él hizo pizza, ¿no? De hecho, esto es muy. Yo tenía compañeros o amigos, tengo amigos que no son ingenieros en alimentos ni nada de eso, ¿no? Y que me hablaban de que tenían, por ejemplo, su célula, su masa madre, ¿no? Las masas madres son una especie de microorganismos que están presentes en las harinas, en estos sustratos o en el ambiente, ¿no? Que las personas muchas veces forman y cultivan y que cuando lo añaden a un proceso de fermentación, el pan tiene otro tipo de características distintas al si solamente utilizamos la levadura, por ejemplo, ¿no? Entonces eso también es una forma de fermentar a través del uso de masas madres. Generalmente se utiliza mucho en temas de panificación, principalmente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué les comentaba esto? Porque básicamente con la información que hoy en día se maneja, cualquier tipo de persona puede tener acceso y puede trabajar en este tipo de procesos de panificación, ¿no? Entonces, algo que también quiero aclarar aquí es que nuevamente lo mismo, o sea, ustedes pueden tener una levadura, en ambos procesos tienes una levadura, ¿no? Sin embargo, cuando las materias primas son distintas, ¿no? El tipo de pan que tú obtienes será distinto, ¿no? Entonces, ¿de qué también depende esto? Básicamente de las condiciones de fermentación, ¿sí ven? Son diferentes formas de fermentar. ¿Ok? Entonces, esto es sumamente importante. De hecho, también pueden ver la composición, ¿no? Por ejemplo, esto es un producto mezclado con varios tipos de harina, ¿no? Entonces, acá solo hay un tipo de harina, ¿verdad? Pero al final, lo que les quiero decir es nuevamente que es necesario, de hecho aquí hay dos tipos, hay una fermentación más larga de 15 a 24 horas, ¿no? En este caso la fermentación es mucho más corta, de 2 a 3 horas. Entonces todo eso, ¿a dónde quiero llegar con esta información? Es que ustedes puedan tener de forma clara el hecho de que un mismo microorganismo puede darnos diferentes características en función de las materias primas que nosotros estemos transformando. Bien, eso es importante. De hecho, en el trabajo que ustedes están haciendo, van a analizar qué parámetros de fermentación influyen en cada una de estas etapas, en cada uno de estos tipos de productos, y van a ver, o sea, van a poder complementar esto que les estoy informando. Bien, en esta misma línea, pues obviamente en lo que les mencionaba hace un momento, está el tema de la fermentación del cacao, ¿verdad? Eh, si alguien no lo ha visto, pues básicamente así se fermenta el cacao, ¿no? Entonces, obviamente esa fermentación va a durar de 4 a 7 días, ¿no? Dependiendo del tipo o de la variedad de cacao que se esté fermentando, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nosotros actualmente en la universidad tenemos un proyecto con una empresa, bueno, el proyecto lo financia una empresa de Francia, Caoca, ¿no? Y en colaboración con una organización de aquí de Ecuador que se llama Secao. Ellos compran cacao orgánico, ¿no? Y ellos están en este mundo tan competitivo del chocolate y del cacao, pues están tratando de buscar este tipo de productos con características muy especiales, ¿no? Entonces nosotros estamos desarrollando un cultivo iniciador para la fermentación de cacao. ¿Ok? Entonces, y ahí es donde les digo que pues básicamente es un tema súper interesante por todo lo que conlleva conocer acerca de estas transformaciones que ocurren dentro de los granos de cacao y durante, bueno, el tiempo que se lleva a cabo la fermentación, ¿verdad? Y ya luego ustedes pueden ver que con los granos de cacao fermentados pues, tienen una gran variedad de productos que desarrollar, ¿ok? Entonces, obviamente, estos son aditivos. Bien, entonces esto con respecto al tema de tipos de productos, básicamente las formas de la fermentación desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Entonces luego, definitivamente tendremos que ya entrar en la tecnología de la fermentación para la preparación de alimentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tecnología, es importante destacar que hay varias eh, áreas que soportan o ayudan a que esto pueda darse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he planteado
3. O sea, cuando yo hablo de productos fermentados, tengo que básicamente tener claro de que debo tener conocimientos de 3 áreas, ¿no? Por un lado, la parte de microbiología, el tema bioquímico, como les mencionaba hace un momento, y la parte de ingeniería, ¿no? Desde el punto de vista de la microbiología, está el tema relacionado con la selección de microorganismos. O sea, yo tengo que tener información suficiente para poder seleccionar los microorganismos con los que voy a trabajar, ¿no? Obviamente esa selección va a depender de lo que esos microorganismos puedan hacer, ¿no? ¿Por qué la bioquímica? Porque la bioquímica básicamente nos enseña qué tipo de sustratos puede metabolizar un microorganismo, ¿no? Los microorganismos no es que pueden metabolizar todo, ¿no? Básicamente deben tener información metabólica, ¿no? Su información genética para aprovechar determinados compuestos, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas de los procesos de fermentación es que se pueden utilizar residuos, ¿no? Como el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? La misma melaza, el almidón. Entonces, todos estos son residuos o subproductos de la industria, de la agroindustria. ¿Ok? Se pueden utilizar estos, ¿no? Sin embargo, hay que analizarlos desde el punto de vista de si el microorganismo tiene la capacidad de poder romper los enlaces de estos compuestos. ¿Ok? Todo eso es bioquímica. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros tenemos claro el tema o el concepto, el conocimiento acerca de bioquímica, todo esto debe ser llevado a un proceso ingenieril, ¿no? Y en el proceso ingenieril, lo que hace referencia principalmente es al uso de bioreactores, ¿ok? Como les mencioné yo en la clase pasada, nosotros, si todo sale bien, para el próximo año ya tendríamos un equipo, un bioreactor, donde podríamos llevar a cabo producciones de diferentes compuestos, ¿no? Entonces, estos bioreactores tienen la capacidad o aseguran de que haya una producción aséptica del producto que nosotros estemos buscando, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista de ingeniería? Porque los bioreactores no solamente son un recipiente donde usted añade A, B más C y allí se genera una reacción biológica y se obtiene el producto que usted desea. De hecho, por ejemplo, hoy en día, me imagino que ustedes tienen que haber estado en estos talleres de fermentación que hizo el IFT, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que básicamente un bioreactor es cualquier recipiente que esté limpio, ¿no? Y que aporte estas condiciones de asepsia, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el tema de bebidas está para el tema de kombucha, ¿no? Donde ustedes ponen el scoop y todo esto, y luego X y tiempo, se hace el proceso de fermentación, ¿verdad? Esos bioreactores se utilizan, ¿no? Pero son bioreactores bastante sencillos. ¿Por qué? Porque ninguno de esos equipos le permite a usted controlar un proceso, ¿ok? Entonces ustedes como futuros ingenieros en alimentos, algo que deben tener siempre en mente es que usted va a controlar un proceso. Y para controlarlo, usted tiene que tener claro qué factores afectan, ¿no? Y los fermentadores modernos, industriales, definitivamente te permiten controlar desde el pH, ¿verdad? Te permiten controlar la temperatura, ¿no? Te permiten controlar el crecimiento del microorganismo, ¿no? Por diferentes formas, ¿no? Una puede ser cuando los microorganismos crecen, principalmente las bacterias, generan turbidez, ¿no? Entonces pueden ser a través de medir la turbidez. También puede ser una forma de medir lo que producen, ¿no? Entonces, muchos, sobre todo en la industria, por ejemplo, en la industria de algas, ¿no? En la producción de colorantes a partir de algas, lo que se hace es controlar lo que la alga produce. Y las algas cuando están creciendo producen una importante cantidad de CO2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que a mayor CO2, mayor producción de algas, ¿no? Y lo mismo puede ocurrir con las levaduras. ¿Ok? A mayor producción de CO2 quiere decir que hay un mayor crecimiento de la levadura en el medio. Y eso es una forma de controlar el proceso. Bien, entonces esa es la gran diferencia de cuando uno hace una bebida fermentada a nivel casero y cuando yo ya hago algo a nivel profesional, ¿no? A nivel industrial e incluso artesanal. Por ejemplo, el tema de la cerveza
ya no son tan artesanales que se diga, ¿no? O sea, puede ser que se usan equipos pequeños, ¿verdad? Sin embargo, en esos equipos pequeños, si usted quiere tener un producto de calidad, debe controlar las condiciones, ¿no? ¿Y qué condiciones? Pues el tema de la levadura que está creciendo, el tema del calentamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso es sumamente importante, el control, ¿ok? El control de los procesos, ¿bien? Y así como para fermentación, para cualquier otro desarrollo. Bien, usted siempre se, se diferencia de personas que hacen, porque hoy en día usted, el que menos, pues tiene un emprendimiento de alimentos, ¿no? Pero la diferencia es que usted tiene la capacidad de controlar y de mejorar su proceso a partir del conocimiento eh, científico y académico que tiene, ¿no? Usted conoce qué pasa si alguna masa le pone más azúcar o le pone menos azúcar, cómo va a incidir eso en los tiempos de fermentación. Bien, entonces usted conoce qué pasa si yo no uso levadura y uso una masa madre, ¿no? Entonces todo eso se va a dar o va a ser que ocurran consecuencias en el producto final, ¿bien? Y obviamente también cuando algo se hace de forma artesanal, la calidad del producto final no va a ser sostenible en el tiempo, ¿no? Un día tendríamos una característica, otro día otra característica y así, ¿no? No es algo homogéneo. Entonces, cuando uno está centrado o relacionado a esta industria, se trata de buscar que el proceso se pueda controlar para que al final el producto resultante sea homogéneo, tenga características similares en el tiempo. Obviamente siempre hay rangos, no es que tiene que ser blanco, 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 no, hay rangos, ¿verdad? Eso es importante también que ustedes lo tengan en cuenta. Bien. Entonces, definitivamente, entonces como les mencioné en algún momento, ¿no? Ahora sí vamos a hablar acerca de los tipos de fermentación, ¿verdad? Les mencionaba, creo que el primer día de clase, ¿no? Cuando nosotros hablemos en este curso de tipos de fermentación, lo hablaremos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y ese punto de vista es que la fermentación se divide en tres tipos, ¿no? La fermentación en estado líquido o sumergido, la fermentación en estado sólido y la fermentación en superficie, ¿no? Esta última de aquí es una fermentación que podríamos decir que sí que es objeto de estudio, pero a nivel industrial no es utilizada, ¿no? A nivel industrial no es utilizada. Y les explico por qué. ¿Ok? Entonces vamos a empezar hablando acerca de esta fermentación en superficie. Bien, entonces para poder hablar de la fermentación en superficie nosotros debemos tener claro algo, ¿no? Los microorganismos de por sí siempre se van a adherir a la superficie, ¿no? Tienen la capacidad de crecer en superficie, ¿no? De hecho, este es el concepto o esta posibilidad de generar interacciones, ¿no? En este caso son interacciones hidrofóbicas, pueden ser también interacciones electrostáticas, ¿no? Dependiendo de las cargas. Recuerden ustedes que las superficies generalmente tienen carga negativa, ¿no? En cambio, la cabeza polar o la membrana, para que ustedes tengan una idea, los microorganismos tienen esta estructura, ¿verdad? Tienen una membrana, una bicapa lipídica, ¿no? Que es la que protege a la célula, ¿no? Todos los microorganismos, que está formada por fosfolípidos, ¿verdad? Que es una especie déjenme hacerlo así, ya les explico cómo, les hacemos un zoom. Ya, esta es la bicapa lipídica. ¿Por qué se llama bicapa lipídica? Si esto hacemos un zoom, es porque los microorganismos están formados por fosfolípidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo tienen estas estructuras? Así. Bien, este es como el zoom. Esa es la forma de cómo están formadas las estructuras de los microorganismos. Bien, ¿por qué les digo esto? Porque en función de estas estructuras, los microorganismos se pueden adherir a la superficie, ¿no?
Y este es de forma muy general, el concepto de cómo los microorganismos forman biofilms. ¿Sí? Los biofilms en la industria básicamente son un problema muy grave, ¿verdad? Porque generalmente en una industria de alimentos los biofilms que se generan son de microorganismos patógenos, ¿no? Y cuando estos microorganismos ya están adheridos a la superficie, es muy complejo eliminarlos, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque es importante porque con este concepto, ¿ok? Con este concepto se genera esta fermentación en superficie, ¿no? Que quiere decir que nosotros vamos a confinar al microorganismo a una superficie, ¿bien? O sea, unimos el microorganismo a una superficie, ¿bien? Y esta superficie es añadida a un bioreactor, ¿verdad? Tenemos esta superficie con el bioreactor. Esta superficie está añadida al bioreactor, ¿ok? Entonces, esto es lo que se conoce como fermentación en superficie, ¿sí? Es un soporte donde está el microorganismo adherido y lo que se hace, pues básicamente aquí es que se añade el medio de cultivo con los sustratos y se va generando la transformación. ¿Cuál es la desventaja de esto? Es que los microorganismos crecen en masa, ¿ok? ¿Y por qué es una desventaja? Porque usted inicialmente hace la unión con un tipo de microorganismo y con unas características particulares. Sin embargo, en el tiempo, esas características van a ir en aumento, ¿no? Y al ir en aumento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el microorganismo se va a separar del soporte, ¿no? Entonces, si el microorganismo se separa del soporte, de igual va a formar parte del producto final, ¿ok? Entonces, la idea de esto, en algún momento se planteaba, es para favorecer o mejorar los procesos de recuperación, ¿ok? Porque cuando usted hace un proceso de fermentación, luego tiene que separar el microorganismo de lo que se está produciendo. Entonces, lo que se hace, lo que se planteaba esto es porque yo luego puedo recuperar este soporte y me quedaba el producto disponible aquí, ¿no? Entonces, definitivamente, desde el punto de vista de operación, el hecho de que los microorganismos crezcan hace inviable esta forma de fermentar, ¿ok? Entonces, por ese motivo, este tipo de procesos no son tan interesantes a nivel industrial, ¿no? Sin embargo, cuando se utilizan o se quieren adherir enzimas a un soporte, es más viable, ¿no? Principalmente porque las enzimas no crecen. Las enzimas se mantienen en, en su estructura o su forma natural, ¿no? Y eso favorece el hecho de que podamos nosotros confinar las enzimas a un soporte. Bien, entonces esto con respecto a la fermentación en superficie, ¿no? Que como concepto tiene el fundamento basado en la formación de biofilms, por un lado, y que a nivel industrial no es muy utilizado porque los microorganismos crecen y se pueden desprender del soporte, pero que para enzimas sí podría ser una gran, o sea, podrían ser de gran importancia debido a que pueden, las enzimas no crecen y pueden estar unidas al soporte. ¿Ok? Igual esto en algún momento cuando veamos la parte de enzimas, veremos el proceso de inmovilización de enzimas, que es también una tendencia en la industria de alimentos. Tal vez tienen alguna pregunta respecto a esta metodología. No sé si está claro o quieren que, que clarifique o especifique algo.
Bien, entonces, bueno, dejemos esto de un lado y volvamos a los otros dos procesos de fermentación. Bien, el otro proceso de fermentación es la fermentación en estado líquido, ¿no? Que es básicamente, como pueden ver en la imagen, es tratar de colocar el microorganismo en un sustrato, como su nombre lo dice, líquido, ¿no? Donde se le añaden los diferentes nutrientes, ¿verdad? Es uno de los procesos más utilizados en la industria, sobre todo en la industria de alimentos, para la producción, por ejemplo, de bebidas, para la producción de ácidos orgánicos, para la producción de aminoácidos, ¿no? Producción de vinagre, todo esto se lo hace en fermentación en estado líquido, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la fermentación en estado líquido? ¿Verdad? La fermentación en estado líquido. Entonces, imaginémonos un bioreactor o un matraz, que también es un bioreactor, ¿verdad? Entonces aquí, en este medio de cultivo, tendremos el microorganismo, ¿no? Y alrededor del microorganismo, pues está básicamente todo el sustrato. Todo el sustrato. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas de este tipo de procesos? La principal ventaja es que nos permite tener un control preciso de lo que ocurre en el sistema, ¿no? Entonces, este tipo de procesos, cuando son aeróbicos o anaeróbicos, eh, dependerá, ¿no? De cómo nosotros podemos monitorear el crecimiento del microorganismo o la producción del compuesto que está desarrollando, ¿no? Entonces, ¿por qué nos permite tener una facilidad de control? Porque, por ejemplo, en este tipo de sistemas, nosotros podemos añadir sondas, ¿no? O sensores, ¿verdad? Dentro del sistema. Esos sensores pueden monitorear cómo cambia el pH, cómo cambia la temperatura, ¿no? Otra característica importante en el crecimiento microbiano es la cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Que hay en el medio de cultivo. Entonces nosotros podemos controlar. Y el hecho de que sea líquido hace que aquí haya una mejor homogenización de todos los sustratos. ¿Bien? Entonces por eso aquí también es importante la agitación. La agitación y la aireación. ¿Ok? Agitación, aireación. Bien, entonces, ¿por qué favorece el control? ¿No? Y esto, por ejemplo, luego vamos a hacer la comparación con la fermentación en estado sólido, ¿no? Y es que básicamente ustedes pueden, de aquí, nosotros cogemos y podemos tomar muestras, ¿verdad? Entonces esas muestras estarán o contendrán el líquido, ¿verdad? El líquido y el microorganismo de interés. El rojito es el microorganismo. Bien, entonces, por procesos de separación, principalmente centrifugación, yo en un momento determinado puedo tener lo siguiente. Puedo tener por un lado el líquido y puedo tener por otro lado los microorganismos. ¿Ok? Entonces, aquí hay un proceso de separación. Entonces, esto lo puedo hacer porque es un proceso líquido, ¿no? Aquí, por ejemplo, el proceso de separación, la operación unitaria más utilizada es la centrifugación, ¿no? Que básicamente separa de en función de la gravedad, ¿no? Y del tamaño de partícula de lo que está en la suspensión, ¿no? Entonces, por eso, por un lado puedo tener el líquido y por otro lado puedo tener el microorganismo.
Con el líquido yo puedo hacer todos los análisis que se me ocurran, ¿no? Para ver si aquí se está obteniendo el producto que me interesa, y con los microorganismos igual, ¿no? Entonces, esto hace de que este proceso de fermentación en estado líquido sea ideal para controlar el proceso. Esa es la principal ventaja, ¿no? Obviamente, una de las desventajas o está asociada a la inversión inicial, ¿no? Yo les comentaba la semana pasada que un equipo de este tipo, por ejemplo, el equipo que estamos comprando en la universidad, que tiene 3 litros, casi nada, básicamente tiene un precio de alrededor entre 30 y 45 mil dólares. 30.000 y 45 mil dólares. O sea, es una inversión súper alta, ¿no? A nivel industrial, un equipo con todos los parámetros de control y todo, de 150 litros, podría estar costando entre 100.000 y 120 mil dólares, ¿no? Y ya luego ustedes pueden hacer un escalado de lo que podría llegar a costar una planta más grande, ¿no? Entonces, definitivamente, la inversión inicial para procesos de fermentación en estado líquido es alta, ¿no? Obviamente que esto también depende de que si esa inversión está asociada a equipos muy sofisticados, ¿no? Equipos que te miden todos estos parámetros. Por ejemplo, la línea de producción que también estamos construyendo en la universidad, que es de bebidas fermentadas, nos cuesta alrededor de 10.000 dólares, más o menos. Y una producción de bebidas de 150 litros, ¿ok? Pero en esos sistemas solo podemos controlar temperatura, ¿ok? Entonces el resto de parámetros no los podemos controlar, ¿verdad? De forma directa en los equipos, no podemos solamente controlar la temperatura. Bien, pero sí podemos hacer estos análisis, ¿no? Separar y verificar el medio, el líquido cómo está y verificar cómo están los microorganismos creciendo, ¿no? Este tipo de análisis y de control lo podemos hacer, ¿verdad? Pero es un equipo años luz de los equipos industriales. Igual sirve, y mucho, pero que lo tengamos claro, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las desventajas el hecho de la inversión inicial sea bastante alta, ¿ok? Pero la desventaja es la única desventaja, porque de allí, como les digo, o sea, el tema en controlar el proceso tienen mucha mayor flexibilidad, podríamos también mejorar la agitación, la aireación, y esto va a estar relacionado con una mejor difusión, ¿verdad?, de los nutrientes en la célula, ¿no? Y si hay una mejor difusión de nutrientes, obviamente hay un mejor crecimiento del microorganismo y por ende va a haber una mejor producción del compuesto que me interesa, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos realizar en un proceso de fermentación en estado líquido, ¿bien? Entonces, aquí, bueno, en su momento lo veremos, pero es sumamente importante también todos los procesos de transferencia de calor y masa. Es sumamente importante los procesos de transferencia de calor y masa, porque, por un lado, masa cuando hablamos de difusión de los nutrientes, ¿no? Y la transferencia de calor porque se tiene que controlar la temperatura a la cual el microorganismo puede crecer, pero también estas reacciones son exotérmicas, ¿no? Quiere decir que desprenden calor, ¿no? Obviamente no el calor de una reacción química, pero hay una generación de calor. Y esa generación de calor tiene que ser controlada a través de sistemas de agitación y aireación, ¿no? Y sistema de enfriamiento, ¿verdad? Entonces eso también es importante que ustedes lo puedan tener en el radar, ¿ok? Entonces eso respecto a la fermentación en estado líquido, ¿no? Y todos los conceptos asociados al control de este tipo de tecnologías, ¿ok? Luego vamos a la fermentación en estado sólido, que es esta de aquí, ¿no? Bueno, la fermentación en estado sólida, como su nombre lo dice, obviamente el soporte aquí es distinto, ¿verdad? Aquí lo que se hace es que el microorganismo crezca sobre un sustrato determinado, ese sustrato tendrá unas condiciones específicas de humedad, ¿no? Eh, bueno, esto déjenme ponerles la pizarra para poderles explicar, aunque luego lo veremos en las diapositivas. Entonces, esto respecto a la fermentación en estado líquido.
La fermentación en estado sólido. Entonces, la fermentación en estado sólido es, por ejemplo, desde el punto de vista de alimentos, la fermentación en estado sólido se desarrollan en los embutidos, en los productos lácteos como el queso. En la panificación es una fermentación en estado sólido, ¿no? Entonces, en estos casos es mucho más complejo controlar el crecimiento de microorganismos porque el microorganismo, después de un tiempo de fermentación, forma parte del producto final. ¿A qué me refiero con esto? Es lo siguiente, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Déjenme poner esto que no. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Básicamente lo siguiente, ¿no? Yo tengo generalmente un soporte donde se lleva a cabo la fermentación. Entonces aquí voy a tener un sustrato que lo vamos a poner de amarillo. Esto es sustrato sólido. Que puede ser la harina, la carne, lo que sea, ¿no? Y sobre esto yo añado microorganismos. Entonces los microorganismos crecen en este soporte, ¿no? Forman parte y crecen en el soporte. Bien, entonces, al estar esto, el microorganismo al crecer en el soporte, básicamente una de las cosas que yo no puedo hacer aquí es control del crecimiento del microorganismo, no control. ¿Por qué? Porque hasta el momento yo no conozco una operación sencilla que me permita separar el soporte sólido del microorganismo que está fermentando ese soporte. ¿Ok? En el caso de la fermentación en estado líquido, sí que era más sencillo, porque con la centrífuga nosotros podríamos separar por diferencia de densidad, ¿no? En este caso particular, es complicado separar el producto del microorganismo, ¿no? Entonces, en este tipo de fermentaciones se realizan solamente cuando el producto y el microorganismo van a ser uno solo, ¿verdad? Y obviamente el crecimiento del microorganismo será inactivado por una etapa de operación del proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, usted coge la panificación. En la panificación, coge la harina, coge el agua, coge el azúcar, hace la masa que tenga que realizar, añade la levadura se deja fermentar, la fermentación será por X, Y, Z tiempo, ¿verdad? 1, 2, 3, hasta 24 horas, dependiendo del tipo del pan y el proceso, ¿no? Pero ya el microorganismo está, es parte del alimento, ¿verdad? Usted no lo separa. La levadura, cuando usted come el pan, hay parte de levadura, ¿no? Lo que usted sí hace es un proceso de cocción, ¿no? Y en ese proceso de cocción, lo que usted va a eliminar es la viabilidad del microorganismo, ¿ok? Pero el microorganismo seguirá siendo parte del pan, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando hacemos una fermentación en estado sólido, el alimento no se separa del microorganismo, forma parte de. Bien, es inactivado por una operación posterior, ¿ok? Entonces, ¿eso qué implica? Que a nivel de controlar el crecimiento del microorganismo sea muy complejo, ¿no? Porque si usted toma una muestra de ese pan y hace una operación, por ejemplo, determinar el peso seco para ver cómo va creciendo la masa en función del peso, usted va a tener información del microorganismo que está creciendo en esa superficie, pero también de la masa, ¿no? Entonces, básicamente, no se puede controlar el crecimiento, ¿verdad? Entonces, eso sería una de las desventajas, ¿ok? No solamente del crecimiento, sino también de algunos parámetros, ¿verdad? Por ejemplo, el pH, la temperatura, ¿no? Usted puede controlar las condiciones, porque generalmente la fermentación en estado sólido
se realiza en cuartos de fermentación, donde usted puede controlar las condiciones ambientales, ¿no? Sobre todo de temperatura y humedad, ¿verdad? Principalmente esto. Porque usted no puede poner una sonda aquí, ¿verdad? Un sensor de pH o un sensor de temperatura. Lo puede poner, ¿no? Pero ¿qué información va a tener usted? Usted va a tener la información que hay en ese punto, ¿no? No va a tener la información representativa del todo el sistema, ¿verdad? Porque aquí no hay un proceso de agitación o de aireación, ¿no? Y si lo hay, ese proceso debido a la difusión o al proceso de difusión que es tan lento, ¿no? No va a ser igual en todos los puntos de esta bandeja de fermentación, ¿ok? Puede ser que aquí tenga una temperatura más baja, puede ser que acá esté más alta, menos temperatura, más temperatura, ¿sí? Entonces, eso es una de las desventajas desde el punto de vista de controlar el proceso de fermentación in situ, dentro de la bandeja. Sin embargo, repito, si puedes controlar los cuartos de fermentación. Es lo que se hace, por ejemplo, todos estos productos curados, el jamón, todos estos embutidos, están en cuartos de fermentación. Entonces ahí lo que tú controlas es básicamente los parámetros operativos de temperatura y humedad, ¿verdad? Entonces controlas a nivel global y controlas que allí estén todas las condiciones adecuadas para que los microorganismos que estén presentes en esos productos puedan crecer y transformar la materia prima. Bien, entonces eso es sumamente interesante. Sumamente interesante. Por ejemplo, recuerdo que en el año 2000, antes de la pandemia, en el 2019, tuvimos la oportunidad de visitar Parma. Y allí, por ejemplo, vimos cómo se hace el queso parmesano, ¿no? Y los cuartos inmensos de fermentación y donde reposa por alrededor de un año, ¿no? Y ves la transformación, ¿no? Cómo el queso sale de un color y a medida de ese año se va secando y va adquiriendo otras características, ¿ok? Eso es una fermentación en estado sólido y son en cuartos. Son unos cuartos gigantes, o sea, no es, el control es en el cuarto, no en el producto. Entonces eso es importante, ¿verdad? Obviamente que luego estos productos adquieren unas características únicas, ¿no? Por lo que los hacen bastante apetecidos, ¿verdad? Por los consumidores. Bien, entonces, ¿cuál es? Esto es una desventaja, el tema del no control. Sin embargo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, es más barato. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que hacer es adecuar cuartos de fermentación, ¿no? Entonces, un cuarto donde haya un control de humedad, donde puedas controlar temperatura, es mucho más barato que tener un bioreactor en el cual tengas que tener todo eso dentro del medio. ¿Bien? Entonces, esa es la principal diferencia entre una fermentación en estado líquido y una fermentación en estado sólido. ¿Ok? Pasa por el control del proceso. En términos económicos, esta es mucho más económica, la fermentación en estado sólido, porque no requieres una inversión alta al inicio. Los costos energéticos son bajos, ¿verdad? Y además también el hecho de que el producto sea parte, el microorganismo sea parte del producto, no necesitas o se habla de una fácil recuperación del producto final, porque no necesitas aplicar operaciones de recuperación, como la centrifugación en el caso de la fermentación en estado líquido. Bien, entonces también la fermentación en estado sólido nos permite tener la posibilidad de utilizar fuentes naturales, ¿no? Una fuente natural que permita ser la fuente de nutrientes. Por ejemplo, esto se hace mucho en la parte agrícola, ¿verdad? En la parte agrícola hoy en día hay muchos microorganismos que se aplican, sobre todo en la agricultura orgánica, ¿no? Que crecen en soportes. Por ejemplo, uno de los que tienen bastante importancia es tricoderma, es un hongo que crece en diferentes tipos de sustratos, ¿no? Y hay muchas empresas de bioinsumos que lo que hacen es poner a crecer este hongo en sustrato de arrocillo, ¿ok? Entonces, que es la foto que tenía hace un momento en la diapositiva, ¿no? Entonces,
el sustrato ya de por sí, este sustrato arrocillo ya es el medio de cultivo, no le tienes que añadir nada más, ¿no? Ya el sustrato le da todos los nutrientes que el hongo necesita. En cambio, cuando tú haces una fermentación en estado líquido, si tú le das agua a un microorganismo, no te va a crecer, ¿no? Ahí tienes que añadirle que la fuente de carbono, que la fuente de nitrógeno, que el fosfato para controlar el pH, ¿verdad? Entonces, las principales diferencias son esas, ¿no? Desde el punto de vista de nutrición, en fermentación sólida, los sustratos también aportan nutrientes. En la fermentación líquida, en cambio, tienes que añadir todos estos sustratos para que el microorganismo pueda crecer. ¿Ok? A lo mejor tengan alguna pregunta entre las diferencias de fermentación líquida, fermentación en estado sólida. ¿Existe productos, profe, en la que se combinen estos dos tipos de fermentaciones? No. O sea, tú puedes utilizar procesos, por ejemplo, siempre utilizas una fermentación en estado líquido para preparar un inóculo, ¿no? Que luego, por ejemplo, el pan, ¿no? Tú siempre preparas el inóculo, la levadura, en una fermentación líquida, ¿no? Pones la levadura en agua caliente con el azúcar y luego de esto lo pasas a una fermentación en estado sólido. Eso es lo más cercano a lo que me preguntas, pero de ahí, o sea, es la forma en que se hace, ¿no? Haces una fermentación líquida para obtener una gran cantidad de inóculo que luego lo añades a una fermentación de estado sólido. Es la forma en la que combinaría estos procesos. Ok, gracias, profe. ¿Alguna otra inquietud? Bien. Entonces, bueno, para continuar, bueno, esto ya lo habíamos hablado, un medio agitado. Esto es el más sencillo, ¿no? Obviamente hay unos equipos que son más sofisticados que incluyen ya la adición de sensores, ¿no? ¿Verdad? pH, temperatura, entre otros. Bien. El cultivo en estado sólido lo hemos también mencionado, ¿no? Fermentaciones líquidas y fermentaciones sólidas, como por ejemplo en el caso del queso, ¿no? Mejora las características del producto, la presencia de los microorganismos realizan esto, como les digo, hay una importante efecto sensorial en muchos productos, ¿no? La presencia de estos organismos transforman algunas características deseadas, ¿no? Por ejemplo, el tema del cacao también es una fermentación en estado sólido, ¿verdad? Y esta presencia de microorganismos lo que van a generar es que el producto, que inicialmente no tiene sus características de sabor y aroma, luego de la fermentación adquieran estas características muy apetecidas por la industria del chocolate, ¿no? Entonces, definitivamente este tipo de fermentación va a ayudar a mejorar las características sensoriales de los productos finales. Ocurre también en el queso, por ejemplo, ¿no? Lo que hablábamos de la fácil recuperación, lo que les mencionaba hace un momento, quiere decir que el producto y los microorganismos forman parte uno solo, ¿no? Obviamente, la forma de eliminarlos es a través de que hay un proceso eh, de calor, ¿no? Que elimina o quita la viabilidad de los microorganismos. Bien, y luego está el tema de los requerimientos energéticos. En esta parte de aquí, en este tipo de fermentación, son más económicos. Bien, y eso implica de que, pues básicamente, tengo una ventaja sobre la fermentación en estado líquido. Sin embargo, ambos procesos son utilizados a nivel industrial, ¿no? Ambos procesos son muy útiles y pues tienen sus diversas aplicaciones. Bien. En el tema de la fermentación en estado sólido, lo que les comentaba hace un momento sobre los soportes, ¿no? Hay soportes naturales de este tipo y hay soportes químicos o sintéticos de este tipo, ¿no? Nosotros en microbiología hemos estado en constante contacto con la fermentación en estado sólido. ¿En qué sentido? Pues básicamente las placas de agar, ¿no? Cuando usted
siembra un microorganismo allí, el microorganismo está creciendo en un medio sólido, ¿verdad? ¿Por qué crece más lento? Porque al microorganismo le costará, cuesta de que los nutrientes que están en el medio pasen al microorganismo, ¿verdad? Entonces, por eso también los procesos de fermentación en estado sólido son más lentos, ¿no? Porque la difusión es más lenta. Los procesos de transferencia de masa, que esto me imagino que lo están viendo, lo van a ver, los procesos de transferencia de masa se favorecen cuando hay un proceso de agitación, ¿verdad? El ejemplo más clásico de un proceso de transferencia de masa, para que ustedes lo relacionen, es por ejemplo cuando usted tiene agua, ¿verdad? Y en el agua tiene partículas de café, por ejemplo, o de azúcar. Ya, digamos que aquí tiene azúcar, tiene agua con azúcar, ¿no? Si usted pone el agua con azúcar y en el sistema no realiza nada más, no realiza nada más, ¿verdad? Esta solución va a llegar al equilibrio. Si usted no hace nada, si solamente pone azúcar y agua, el azúcar se asentará en el recipiente, pero llegará al equilibrio. ¿Cuánto demorará eso? Años. Haga el ejercicio, ponga azúcar con agua y va a ver cómo ese proceso de equilibrio, de difusión, demorará años. ¿Ok? Si usted a este mismo sistema, a este mismo sistema, le añade una fuerza externa, si a este mismo sistema usted le añade una fuerza externa, ¿a qué me refiero con una fuerza externa? Una cucharita o un sistema de agitación. Usted hace esto, el equilibrio en este sistema le tomará segundos. ¿Ok? ¿Por qué les comento esto? Porque en los procesos de fermentación, la transferencia de masa también juega un rol fundamental, ¿no? Porque los nutrientes que están en el medio tienen que ingresar a la célula. Entonces, si no hay agitación, ese proceso o ese intercambio de nutrientes del medio a la célula será muy lento, ¿verdad? Pero si en el sistema hay un proceso de agitación, esa transferencia de los nutrientes del medio a la célula será más rápida, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que ocurre en la fermentación en estado líquido y la fermentación en estado sólido. ¿Cómo lo vemos? Pues básicamente, en nuestro ejemplo más clásico, es el tema del microorganismo que crece en una placa Petri sólida. ¿Bien? Entonces, eso, si bien es cierto, son soportes que se utilizan, pero tienen estas limitaciones desde el punto de vista de la transferencia de masa. No, por el otro lado, están esos soportes naturales que van a tener las mismas limitaciones en procesos de difusión, ¿no? Sin embargo, aquí la ventaja es que ya este sustrato como tal le aporta al microorganismo los nutrientes necesarios para crecer. ¿Bien? Entonces, esto respecto a los nutrientes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bien, entonces vamos avanzando. Esto ya les expliqué, la fermentación en superficie, ¿no? Y básicamente aquí lo que ocurre es una unión, ¿verdad? O este es el proceso clásico de la formación de biofilm, que ya lo estuvimos conversando, ¿no? Bien, finalmente están en los temas que afectan a la fermentación. ¿Qué factores afectan la fermentación? Tenemos la humedad, sustancias antimicrobianas, las estructuras biológicas, temperaturas, pH, presión osmótica, contenido de nutrientes y presencia de gases. Bien,
Esto de aquí lo vamos a discutir cuando ustedes hagan el taller, la actividad que les envié, que es para el 15 de octubre. ¿Okay? Muchos de estos factores están explícitos para cada uno de los procesos de fermentación que están en el documento, que es fermentación alcohólica, fermentación de productos lácteos y productos de panificación. Bien, en cada uno de esos procesos hay el estudio de diferentes factores que afectan la calidad o la viabilidad de esos productos. Bien, entonces, esta es la primera parte en lo que se refiere a tecnología de la fermentación. Me gustaría nuevamente preguntarles si tienen dudas, alguna inquietud, algo que no esté claro, que con mucho gusto puedo repetir. Bien, entonces, Profesor, buenos días. dígame, Manuel. Una consulta. Usted mencionó que el cultivo sumergido, que es el estado líquido, o sea, normalmente se hace una centrifugación para separar el microorganismo del producto en sí. Mi pregunta ¿eso es en todos los casos o hay un caso que no se haga esa separación? No, no, no. Eso depende del tipo de proceso. Por ejemplo, en el caso del yogur, no. No, el producto final, o sea, en el producto final hay microorganismos, ¿no? Obviamente lo que ocurre allí es que hay un descenso del pH, ¿no? Y ya los microorganismos no están viables, ¿verdad? Ya la producción de ácido láctico que tienen estos productos en el yogur, por ejemplo, ya inhiben el crecimiento de los microorganismos. ¿Ok? Entonces, generalmente el proceso que yo te mencionaba de separar microorganismos, generalmente está asociado, por ejemplo, a la producción de ácidos orgánicos, ¿no? Cuando tú utilizas un microorganismo para producir el ácido láctico y quieres utilizar el ácido láctico para otro tipo de proceso, a ese tipo de enfoque, ¿no? Pero hay productos, como te menciono, en los cuales el microorganismo sigue siendo parte del proceso, también en fermentación líquida, ¿no? Pero que al final del día se eliminan por algún proceso posterior. ¿Ok? Por ejemplo, eso en la producción de alcohol, si es que hacemos la visita, lo vamos a ver. O sea, hay unas centrífugas que son continuas, ¿no? En ese caso particular, ¿por qué? Porque quiere separar la levadura del producto final, que es el etanol. ¿Ok? Entonces, depende del proceso, ¿no? Hay unos, como en el yogur, que son parte, ¿no? Y hay otros procesos en los cuales solamente te quedas con el sobrenadante, que se le llama, ¿no? En la cerveza también es igual, ¿no? La levadura generalmente crece en la producción de cerveza, son estos bioreactores cónicos, ¿no? La levadura se queda en la parte inferior, ¿no? Cosechas por eso hay un importante desarrollo, o hay un importante desperdicio de levadura durante la producción de cerveza, ¿no? Entonces, esa levadura se la cosecha y te queda solamente con el líquido, donde está la cerveza, donde está el sobrenadante. Listo, muchas gracias, profe. Ya. A ver, dice, ustedes son rápidos, ¿ah? Me dice Kerly que para que lo visiten el 26 de octubre. Ah, ok. Bueno, el tema del trabajo, ahí sí que ya o sea, está bien, no, lo puedo poner, no hay problema, no hay problema. Entonces yo de mi parte voy a gestionar el tema del vehículo, ¿ok? Del vehículo para que podamos eh, viajar, ¿no? Para tener todo listo y poder visitar la playa. Entonces, perfecto, el 26 y por favor, no sé si tal vez tengan alguna otra eh, clase después. Y si no, después me mandan un mensaje y me dicen, bueno, profe, mire, tenemos esta clase de acá a acá, para tener una idea, ¿no? Y ver cómo puedo abordar el permiso con los profesores que conozco. ¿Ok? Entonces, Sara me dice, ¿el video de la tarea es con cámara encendida o puede ser el audio? Bueno, no sé, o sea, básicamente, a mí personalmente me gusta que cuando alguien
converse o explique algo, lo haga a través de, con su cámara, porque es una forma de yo poder conocerlos y también pues ver el interés, ¿no? Para mí es importante la forma con la que hagan las cosas, ¿no? Entonces a mí me gusta y esa forma actualmente es solamente viéndolos por la cámara. No tengo otra manera de conocer cuál es su motivación hacia el curso, su motivación hacia la tarea, que para mí es importante, ¿no? Entonces me gustaría que sea con la cámara encendida, ¿no? Pero eso dependerá ya de ustedes y de las cosas que ustedes tengan, ¿no? Es decir, por ejemplo, si a lo mejor mi conexión a internet es mala y no puedo prender la cámara, lo comprendo, ¿bien? Pero en la medida de lo posible, si pueden y tienen las condiciones de poder encender la cámara, es ideal que lo hagan. Dígame, Carlos. Profe, una consulta para la visita se podría, o sea, hacerlo una hora antes más temprano, o a las 7:30, 8, porque algunos viajan de provincia y ya. Entonces, y como que para que después no topan otras clases, sino que empezar un poco temprano, tipo 7:30, 8. No sé si se puede hacer. ¿Sí me A ver, escuchó? sí, lo escuché, solo que estoy buscando la forma de contestarle. A ver, entonces, más, más temprano. Eso tendríamos que, estamos, por ejemplo, no depende de mí, ¿no? Porque básicamente es como que me están invitando a una casa y el dueño de la casa me dice, te puedo recibir a tal hora, ¿no? Entonces, ellos cuando conversamos me dicen que me pueden recibir a las 11 de la mañana. Entonces, obviamente hay que ir para allá y entre ir y venir, pues básicamente pues tendremos algún tiempito. Entonces, por eso yo sí quisiera tratar de conocer qué otras clases tienen para, en función de eso, ver, bueno, emprendimiento no pasa nada. Mentira, Tamara. Entonces, Profe, podríamos ver dígame, ¿quién abrió el micrófono? La escucho. sí, profe, yo por mi parte tengo fundamentos después de esta clase el día martes. Fundamentos de Ingeniería en Alimentos. Sí, ajá, exacto. Esa la da, ¿quién la está dando ahorita? No me acuerdo el nombre, pero es una profesora. Ya voy a revisar. Ah, Andrea. Sí, sí, Ya, no hay problema. Yo puedo hablar con Andrea para o sea, para que ustedes puedan ahí voy a consultar. pedirle a quienes nos reciban que podamos, bueno, que nos enseñen la parte de balance, ¿no? Que nos enseñen cómo se hace el balance en los equipos que ellos tienen y todo. O sea, la idea sería que la visita la utilicemos no solamente para ver cosas de fermentación, si es que hay otros cursos en esa misma franja, yo podría, por ejemplo, también, tiene ingeniería de procesos alimentarios. Ya, esa la da Priscila, creo. Ingeniero, una consulta. ¿Hace cuánto se demoraría la visita? Mira, la visita básicamente en la empresa sería 1 hora, 1 hora y media, no dependiendo de las preguntas que ustedes hagan. Entonces, más o menos estaríamos allí a las 11, hasta las 2:30, 1. A las 2 regresaríamos a Spol o el lugar que, bueno, creo que sería Spol. Entonces, por ejemplo, del transporte hoy lo voy a confirmar para ver cómo sería, ¿no? Entonces, a la final, yo creo que a la clase de control de calidad sí podrías regresar a las 4, pero esa O sea, yo también es, quería saber porque yo soy de Machala, entonces es a del mí me norte. tocaría regresar el mismo día. Ajá, y son 3 horas de viaje. Entonces, solo por eso. Y tiene clases por la tarde, Ajá, tengo las 4 de la tarde. pero eso Por es eso con, yo quería el jueves, pero nadie quería el jueves. pero esa es con Dani, ¿verdad? Sí, es con Dani. Ya, entonces yo puedo conversar con Dani también para ver que nos dé chance el día. O sea, Ya. que al menos no haga actividad, porque la clase igual la pueden ver en video. No O sea, hace y para mí tampoco no hay problema si nos vemos a las 9 de la mañana, porque si dicen 6, me tocaría viajar tipo 3 de la mañana y es súper peligroso viajar a esa hora. claro. O sea, a ver, Ujú.
o sea, lo que no, a ver, lo que no quiero es tampoco que tengan que arriesgarse. Entonces, por eso se los planteo o sea, es decisión de ustedes si quieren asistir, básicamente, ¿no? Entonces, no es que va a ser una actividad calificada, ni mucho menos. O sea, es una actividad que con el objetivo de que ustedes puedan ver ya una aplicación real de esta asignatura, ¿no? Creo que hace falta. Entonces, esa es básicamente la razón por la cual estoy planteando el hecho de hacer la visita. Pero no, si alguien de ustedes no puede, porque o tiene que levantarse muy temprano o lo que sea, o tiene que viajar, no hay ningún problema, ¿ok? No, desde el punto de vista académico, de notas y eso, no hay problema. No les voy a tomar lista, ni va a hacer falta, ni nada de eso, ¿no? Eso es un poco la flexibilidad que puedo dar con el objetivo de que puedan asistir, ¿no? O que no puedan asistir si es que se les complica viajar y todo, o sea, no va a haber ningún problema en ese aspecto, ¿ok? Pero tampoco, como les menciono, no depende de mí, porque nos va a recibir la empresa y la empresa pone sus propias reglas, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir ahora, ¿no? Igual yo ya estoy en el tema de gestionar el transporte para ver qué me dicen. Eso es lo que les puedo decir ahora. Bien, entonces, a ver, con los profesores de ingeniería de procesos, fundamentos de ingeniería y control de calidad, yo puedo hablar, ¿no? Antes creo yo, que una buena relación con los tres y podría explicarles de que la visita no solamente veríamos cosas de fermentación, sino también las enfocaríamos en estas partes o en estas asignaturas, lo cual pues podría ser también beneficioso para todos, ¿no? Emprendimiento, bueno, emprendimiento, puedes ver el video después, yo creo, ¿no? Ahí es más complejo porque ahí sí no conozco a nadie. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Pero nuevamente, insisto, si ustedes no quieren ir y dicen, no, es muy peligroso para mí estar tan temprano o lo que sea, créanme que no hay ningún problema. No va a haber ningún problema con la asistencia, ni ninguna actividad calificada, ni nada. ¿Ok? Entonces eso sí se los digo con bastante franqueza, así que tranquilos por ese lado. Bien, entonces, eso con respecto al tema de la actividad, igual yo les estoy avisando por el aula virtual cuando ya tenga clara el tema del transporte, desde dónde salimos y todo, cuando me digan la parte de la universidad. ¿Bien? Ok, entonces ahora vamos a continuar con la última parte, bueno, el inicio de esta parte. Ay, ¿qué dice? Bien, aquí está. Bueno, continuando con los temas del curso, pues hoy vamos también a hacer una introducción a los procesos industriales de fermentación. Los procesos industriales de fermentación, ¿no? Sobre bueno, qué es un proceso industrial, qué se toma en cuenta, qué se realiza, ¿verdad? Entonces, en función de eso, es necesario identificar las tres etapas que hay en un proceso fermentativo, ¿verdad? Está por un lado los procesos de preparación o procesos upstream, que básicamente son los procesos de río o corriente arriba, ¿no? Por otro lado está el tema de los procesos de fermentación como tal, ¿no? Que es básicamente ya entender lo que es un sistema en batch, un sistema batch alimentado, un sistema continuo, ¿verdad? Conocer cómo determino algunos parámetros de importancia, como por ejemplo el tema de la productividad, el rendimiento en estos procesos, ¿verdad? Esto es sumamente importante, cómo a través de la herramienta de balance yo puedo gestionar una gran cantidad de este tipo de parámetros, ¿no? Cómo puedo obtener parámetros de importancia, ¿verdad? Para conocer si el proceso que estoy llevando a cabo de fermentación se lleva de forma correcta o no, ¿no? Y después están los procesos de downstream, que básicamente son los procesos o operaciones corriente abajo, ¿no? Que son las operaciones de recuperación, ¿ok? Que por ejemplo, en el caso particular de ingeniería de procesos alimentarios, está el tema de
la centrifugación, ¿no? El proceso de centrifugación es muy interesante en la industria de alimentos, ¿verdad? Y dentro del proceso también de ingeniería de procesos alimentarios está el tema de la formación de emulsiones, ¿no? La formación de emulsiones y el sistema de agitación, ¿verdad? También se estudia mucho en ingeniería de procesos alimentarios el tema de la agitación, ¿no? La agitación, esto es para hacer tanques de agitación, ¿no? La agitación para mezclas de bebidas y cosas así, ¿verdad? Entonces yo creo que la visita puede ser bastante interesante en ese aspecto, porque podemos ver muchos de estos procesos que son de importancia en la industria, ¿ok? Bien, entonces, obviamente, como lo dice aquí esta imagen, lo que hoy día vamos a tratar o vamos a revisar durante esta semana y la próxima semana son los procesos de recuperación. Bien, entonces estos procesos de recuperación, eh, dentro de estos procesos, perdón, los procesos de preparación, los procesos de preparación, ¿no? Dentro de estas operaciones, el objetivo principal está la preparación del medio, ¿no? Del medio de cultivo, ¿no? Y cuando hablamos del medio de cultivo, estamos hablando del sustrato donde se va a fermentar el microorganismo, ¿verdad? Y en esta preparación del medio es necesario conocer qué tipos de medios de cultivo hay, ¿no? ¿Qué herramientas de ingeniería puedo aplicar a este medio de cultivo para poder maximizar la producción del compuesto que a mí me interesa, ¿no? Y obviamente está el tema de la formulación de este medio de cultivo, ¿verdad? Dentro de la formulación nos vamos a enfocar específicamente en la estequiometría microbiana como una herramienta clave para poder analizar cuánta cantidad de sustrato necesito para producir una cantidad determinada de biomasa o de un producto en particular, ¿no? Dentro de esto, definitivamente también es interesante el tema de la inoculación de los microorganismos en un fermentador, ¿no? ¿Cómo puedo yo o cómo inoculo los microorganismos en el fermentador? ¿No? Y luego pues está el tema de la agitación. Perdón, luego está, bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a revisar en esta primera parte, que es la preparación del medio de cultivo, ¿no? Entonces, aquí en este gráfico ustedes pueden ver todas las operaciones que son las que nosotros revisaremos entre esta semana y las próximas, que básicamente parten desde la preparación de los microorganismos, la preparación de los inóculos. Yo les mencionaba por ejemplo, si hacemos esto, la similitud con la solución de agua y azúcar, agua más azúcar, a la cual se le añade levadura, eso es la preparación de un inóculo, ¿no? Luego, ese inóculo es añadido en un matraz más grande, ¿no? Todo esto es la preparación del inóculo y ya la producción de la fermentación como tal, ¿no? Y ya luego vienen una serie de operaciones de recuperación y de purificación, ¿no? Que básicamente estas operaciones de recuperación y producción y purificación dependen mucho de la aplicación final. Por ejemplo, en este caso particular, este ejemplo, es una aplicación a nivel biofarmacéutico, ¿no? Donde la pureza del producto tiene que ser siquiera del 99%. ¿Ok? El producto de fermentación que obtenga tiene que tener una pureza del 99%. Entonces, mientras más puro, más operaciones como valga la redundancia, de purificación. ¿Ok? Mientras más puro, ¿no? Para la industria agroalimentaria, generalmente la pureza está en torno a un 60 y un 66%. ¿Sí? Para la industria agroalimentaria. 60-66%, ¿no? Por eso siempre hablamos de extractos enzimáticos, de extractos antimicrobianos, son extractos, ¿no? Porque no son productos totalmente puros, ¿verdad? Un producto puro es sumamente complicado de utilizar. Sumamente caro de poder utilizar en un proceso para alimentos, ¿no? Hay definitivamente
materias primas, ¿no?, que se añaden a los alimentos, ¿no?, cuando este alimento se denomina un alimento funcional, ¿no? Entonces allí usted sí puede añadir ciertos ingredientes que son como fármacos, ¿verdad? Que añadidos al alimento le dan al alimento otra naturaleza, ¿no? No solamente desde el punto de vista de nutrición, sino también desde el punto de vista de su funcionalidad, ¿ok? Entonces, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? En el caso particular aquí, estos procesos van a depender de la pureza del compuesto en función de la aplicación. Bien. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de microorganismos, vemos que hay una gran diversidad de posibilidades, ¿no? Levaduras que producen cerveza, hongos que producen enzimas, ¿no? Bacterias ácido lácticos que producen bacterias ácido lácticas que como su nombre lo dice, producen ácido láctico, ¿verdad? Hay una gran diversidad, hay grandes diferencias, ¿no? Diferentes microorganismos, diferentes productos. Sin embargo, hay también una similitud muy importante, ¿no? Que en todos estos procesos el actor principal, el actor fundamental, ¿quién es? Los microorganismos, ¿no? Todos son diferentes compuestos, pero todos son desarrollados por microorganismos. Bien, estos microorganismos que necesitan qué cosas, o que son capaces de desarrollar qué, productos, necesitamos conocimiento de sustratos y obviamente también necesitamos conocimiento de las operaciones unitarias que se aplican, ¿verdad? Entonces, en este sentido, reafirmamos la teoría o nuestra hipótesis de que los microorganismos juegan un rol fundamental en la fermentación, ¿no? Pero tenemos que tener conocimiento de los sustratos, de qué producto se va a desarrollar y de qué operaciones unitarias vamos a utilizar. No, las operaciones unitarias en esta primera parte hacen referencia a las operaciones de calor que se utilizan para esterilizar los medios de cultivo previo a la inoculación con el microorganismo de interés. ¿Ok? Cuando yo preparo un medio de cultivo, este medio de cultivo tiene que ser esterilizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el concepto o lo que se requiere en un proceso controlado es tener solamente el crecimiento de un tipo de microorganismo, ¿verdad? Hay procesos, por ejemplo, como en la fermentación en estado sólido, donde la materia prima no puede ser, el sustrato no puede ser esterilizado, ¿no? En esos casos particulares, por ejemplo, como nuevamente el ejemplo del pan, ¿no? Usted pone la levadura en la harina y la harina ya tiene sus propios microorganismos. En ese caso particular, el hecho de que tengas un inóculo o utilices un inóculo alto hace que el microorganismo evite el crecimiento de los demás porque coloniza ese sustrato, ¿verdad? Entonces los microorganismos tienen diferentes formas de protegerse, ¿no? Una, que es la que nosotros podemos darle, y es esterilizando el medio donde va a crecer, ¿no? Y la otra es inoculando una importante cantidad de microorganismos para que pueda colonizar la superficie donde va a crecer, ¿ok? Es otra forma de poder asegurarse de que en ese proceso no va a aparecer otro microorganismo. ¿Bien? Entonces, por eso es importante sustratos y las operaciones unitarias, ¿no? En este mismo concepto, eh, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y qué función cumplen los microorganismos? Somos claros y conscientes de que los microorganismos son materia prima natural. ¿Por qué? Porque cuando les mostré este árbol filogenético, los microorganismos pueden crecer y se pueden obtener de diferentes ambientes, ¿no? Pueden ser aislados de una gran diversidad de fuentes, ¿no? Con diferentes características, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, en el laboratorio en el cual yo trabajo, nosotros tenemos microorganismos aislados de la Antártida, ¿no? De muestras de sedimentos de la Antártida, ¿no? La diferencia está que esos microorganismos, pues básicamente son un poco más difíciles de cultivar en condiciones de laboratorio porque muchas veces es complejo simular las condiciones de sus ambientes naturales en laboratorio, ¿ok? Pero aquí el mensaje es que de- tenemos diversas fuentes de donde podemos encontrar los microorganismos, ¿ok?
Y ojo, algo adicional, ¿no? Cada microorganismo también tiene la capacidad de aprovechar diferentes sustratos, ¿ok? Entonces, cuando hablo de diferentes sustratos, es que muchos de los microorganismos pueden utilizar residuos agroindustriales o subproductos agroindustriales. Residuos o subproductos, ¿bien? Y a estos residuos o subproductos lo que les van a hacer es darles un valor agregado, ¿bien? Los microorganismos tienen esa posibilidad, ¿no? De utilizar residuos o subproductos agroindustriales para darles un valor agregado. Y esto es lo que promueve esto que está aquí, producción sostenible, ¿verdad? Los microorganismos juegan un rol fundamental, ¿no? En el aprovechamiento de residuos, en esta posibilidad de dar valor agregado a este tipo de sustancias, ¿no? Con el objetivo de desarrollar procesos o una producción sostenible, ¿no? Cuando hablamos de sostenible, obviamente tenemos que analizarlo desde el punto de vista de sostenibilidad, considerando estos conceptos importantes, ¿no? El concepto económico, el pilar social y el pilar medioambiental. ¿Bien? Entonces, los microorganismos tienen esa capacidad de poder desarrollar o favorecer la producción sostenible en la industria de alimentos. ¿Bien? Entonces, bueno, esto es información, esto lo vamos a revisar la próxima semana, pero creo yo que por el día de hoy, hasta aquí, y con este mensaje final de la importancia de los microorganismos, su diversidad, su capacidad de poder aprovechar residuos y demás, nos pueden dar o favorecen o ayudan a la producción sostenible de alimentos. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, algo hasta aquí. Si no, sería todo por el día de hoy y nos veríamos la próxima semana en el mismo horario. Y recuerden que esta semana tienen clase. Entonces eso sería todo. Tal vez preguntas, dudas, si no nos vemos la próxima semana, chicos. Bien, entonces doy por culminada la clase, déjenme dejar de grabar esto.